más conocido de la Escritura, es un texto de los más recitados, de los que especialmente los padres hacemos referencia y memoria permanentemente. Está en Proverbios, es el 22, capítulo 22, el versículo 6. Y ese texto dice de esta manera, voy a leer 3 versiones, como es un solo versículo, puedo tomar este tiempo y leerlo de 3 versiones. En la nueva versión de las Américas, que es la que uso normalmente, dice el texto, instruye al niño en el camino que deba andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. La versión del lenguaje actual, una versión que también a muchos hermanos y hermanas les gusta, dice de esta manera, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Y la nueva versión internacional dice de esta manera, dirige a tu hijo por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonará. Muy interesante la manera en que está presentado el texto de manera diferente. Les recuerdo una frase que se repite muchas veces y que dice de esta manera, no hay tal cosa como un padre perfecto, así que solo debe ser uno real y presente, ¿no? Así que es un poco esa la idea. Haciendo referencia al título, la instrucción que salva vidas, leí recientemente que el Instituto San Pablo, que fue designado como la sede para las jornadas de lo que se conoce como el RCP, la reanimación cardiopulmonar, y tenía un lema, esto fue para muchachitos ya, no tan niños, de 6º y 7º grado, o sea, ya terminando la escuela primaria, y les enseñaban justamente este tema de la reanimación. Pero me gustó el lema que le pusieron, vos podés ayudar si sabés qué hacer, ¿no? Por eso un poco lo del título, ¿no? Y entonces dice que los alumnos recibieron instrucción técnica sobre la reanimación cardiopulmonar, dice, para aplicar en distintos momentos y lugares en que la vida esté en juego. Vamos a la crianza de los hijos y a la relación entre el título y el texto. Pensar en la crianza de los hijos, por supuesto, no es una tarea fácil y especialmente en los tiempos que corren, ¿no? Algunos ya tenemos hijos creciditos, pero ahora estamos en la etapa de tratar de guiar a los nietos en ese camino, ¿no es cierto? Decía don Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dice, el que piensa que sea fácil criar hijos es porque nunca tuvo uno propio, decía él. Y agregaba, un padre que instruye correctamente a sus hijos tiene que ser más sabio que Salomón, dice, si no sus hijos resultarán ser unos necios. Y por supuesto se apoyaba en el proverbio de Salomón que dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Voy a relatarles una historia verídica de alguien que seguramente han escuchado alguna vez el nombre, si no el de ella, sí el de sus hijos, porque han sido muy conocidos en la historia cristiana. Esta hermana, esta señora, se llamaba Susana Wesley, y es la madre, y era la madre de John Wesley y de Carlos Wesley, que fueron los fundadores del metodismo, de la corriente metodística. Ellos fueron los que impulsaron, que después se transformó en la denominación que hoy, hasta el día de hoy, se conoce como el metodismo. Esta historia refiere al año 1689, cuando Susana Wesley se casa con 19 años aproximadamente y tiene nada más ni nada menos que 19 hijos. Ella venía, el hermano se agarra la cabeza, dice, yo no puedo criar uno, dice, ¿cómo hizo ella para criar 19? Bueno, les cuento que Susana Wesley era
la hija número 25, o sea, era la mayor de la familia de los 25 Wesley. Así que era una familia prolífica para aquellos años. 1689, hace tiempo de eso. Lamentablemente a Susana se le fallecieron 9 de estos hijos en la infancia. Recuerde que para esa época, por supuesto, la medicina era muy precaria. Cualquier cosa que ocurría que fuera grave, prácticamente no había mucha salida. Ahora, Susana escribió, dice: sentí la necesidad que debía hacer lo que no había hecho antes y resolví entonces trabajar y dedicarme a mis propios hijos, dice. Implementé un método sencillo y este fue el dedicarle tiempo, especialmente cada noche, para hablar con cada uno de mis hijos. Dice que esa tarea era la que realizó. Ahora, la historia dice que ella se entregó durante 20 años a la formación, a la enseñanza y al cuidado doméstico de sus hijos. Pasaron por varias dificultades, 2 veces tuvieron incendio en su propia casa y fueron momentos difíciles, pero ella siguió adelante en la tarea de la formación. Por supuesto que tuvo una dedicación muy especial sobre John y Carlos, o sea, John y Charles, que fueron los que motivaron el nacimiento del metodismo. Eran predicadores muy fogosos, itinerantes, evangelistas. Todos los días iban de lugar en lugar predicando el evangelio al estilo de los primeros cristianos de las primeras épocas. La historia cuenta que la enseñanza fue tan efectiva, tan bien dedicada, tan bien dada, que justamente cuando ya John y Carlos ya eran conocidos, le pidieron a su madre de que pudiera escribir sus memorias de cómo era su manera de criar hijos para que fueran personas de bien. A lo que Susana respondió de la siguiente manera: no me gusta escribir sobre mi forma de enseñar, dice Susana. Creo que no serviría de mucho que alguien supiera como yo he vivido una vida de retiro por muchos años, más de 20, dice. Empleé mi tiempo y cuidado para criar a mis hijos. Y termina ella diciendo lo siguiente: nadie puede, sin renunciar al mundo en el sentido más literal y estricto, llevar a cabo mi método. Y hay muy pocos, y si alguien pudiera dedicarse por entero durante los mejores 20 años de su vida para salvar el alma de sus hijos. O sea, una pasión por esta hermana para que realmente sus hijos salieran como ella esperaba que salieran. Ella forjó en estos 3 varones, dice, y las 7 mujeres, le enseñó no solo el conocimiento de las Escrituras, sino que se esforzó. Era una mujer con condiciones y conocimiento. Le enseñó griego y hebreo, o sea, para que pudieran leer originales de las Escrituras, y tuvo una dedicación realmente profunda. Su oración era la siguiente: Señor, ayúdame a recordar que la religión no está confinada a una iglesia o a un cuarto, ni a ejercitarse solamente en oración y meditación. Y concluía: sino en estar siempre en tu presencia. O sea, lo de ella era simple: instrucción y relación iban juntos. Decía, solamente conocimiento de las Escrituras, dice, sin relación con el Padre Celestial, dice, no tiene mucho sentido ni va a dar muchos buenos resultados. Ahora, entrando en nuestro pasaje de Proverbios 22:6, como les dije, uno de los pasajes más conocidos y más repetidos y de memoria, por supuesto, pero a la vez también tal vez uno de los versículos más mal entendido o mal aplicado en el sentido final. Y sobre eso es lo que queremos en esta hora tratar de dilucidar realmente la enseñanza. Pareciera decir que si un padre cría a un niño
en la fe del Evangelio, enseñándoles versículos bíblicos de memoria, dándole ejemplos piadosos y llevándolo a la iglesia y haciendo todo tipo de tarea, está garantizado el éxito. O sea, al punto tal de que ese niño finalmente va a confiar en el Señor y va a tener una vida santa. Claro que la situación se torna difícil cuando en el crecimiento de ese hijo vienen tiempos de rebeldía, primeramente con los padres, después rebeldías con el Señor, alejamientos, distanciamientos, y entonces allí donde viene el dilema. Bueno, ¿qué ha pasado si he hecho una enseñanza dedicada y correcta? ¿Por qué razón no ha funcionado como esperábamos que funcionara? Entonces, la Escritura nos refiere que esta buena instrucción, porque es como comienza el texto, tiene que ver con esa dedicación del tiempo que ponemos, no solo en la enseñanza, sino también en la práctica y en la presencia de ese padre junto a sus hijos. Este desafío que se le plantea a todo padre en el crecimiento de sus hijos es sumamente importante en los primeros años de su vida, y es un poco lo que veremos en esta hora. O sea, este versículo tan conocido y tan recitado no es una garantía total de que si observamos realmente con fidelidad, el resultado será ese. Entonces la pregunta queda, bueno, ¿y entonces cómo es la interpretación correcta? Bueno, hacia allí vamos. Entonces, para analizar el texto de esta noche, debemos dividirlo en dos partes, que son dos partes naturales en la cual se ve el texto. O sea, la primera parte es una exhortación, ¿no? Y la segunda parte es lo que tradicionalmente la Escritura lo presenta, que es promesa. O sea, la exhortación es qué es lo que debes hacer, cómo lo debes hacer. Y la promesa es el resultado de eso que se va a hacer. Así que este versículo tan especial arranca con la expresión instruye al niño en su camino. La pregunta es, ¿qué es instruir? Sería para entrarnos y meternos en la exhortación. Y vamos a ver tres aspectos relevantes que surgen de este pasaje. La primera es que instruir al niño, instruye, implica dedicación. Primera cosa, dedicación. El sabio escritor del Proverbio, cuando menciona el pasaje, el texto expresa la importancia de educar a nuestros hijos en los primeros años formativos, de manera tal de que el niño comprenda el consejo de la Escritura, pero especialmente que lo lleve a una relación personal y práctica con Dios. O sea, dedicación es que pongamos tiempo sobre ese niño. Los cristianos debemos de entender que muchas veces para instruir a nuestros hijos es algo que lleva mucho tiempo y no alcanza solo con traerlo a la iglesia, que participe de la escuela dominical, que participe de algunas actividades discipulares, que las actividades que la iglesia realiza sirven, ayudan, pero no es el todo con respecto a esto. Tal vez debemos pensar que es necesario ir un poco más allá en la dedicación, y es enseñarles, por supuesto, la oración, enseñarle el conocimiento y el respeto por las cosas que la Biblia, que la palabra de Dios enseña, y hacer esto pensando de que este niño llegará un momento que se transformará en una persona grande y comenzará a enfrentar las cosas de la vida, como todos nosotros. Cuando éramos niños, como diría Pablo, pensábamos como niños, actuábamos como niños, jugábamos como niños, pero cuando ya fuimos grandes, cambiamos esa posición porque tuvimos que enfrentar la vida. Y de eso se trata, cómo prepararnos para la vida o cómo preparar a nuestros hijos para el enfrentar la vida.
La palabra instruye en el original, en el hebreo, aparece solo 4 veces. Es muy interesante que no es una palabra que se repite muchas veces, solo 4 veces. Y la traducción o la orientación de esa palabra es dedicación o consagración de tiempo, ¿no? O sea, el instruir requiere dedicación, requiere inversión de tiempo en esa criatura que es nuestro hijo. Esto nos habla de fortalecer al niño, instruirlo, demanda de mucha dedicación, de habilidades, de actitudes, de capacidades, de virtudes, de recursos y especialmente de tiempo. En lo relativo a los tiempos, quizás sea la parte más dificultosa para nosotros en estos tiempos. Los padres normalmente tenemos más que un trabajo para sostener a la familia, o dedicación de muchas horas de tiempo en el trabajo para sostener la familia, que es una parte necesaria e importante y demandada por las Escrituras. Pero eso quita tiempo de ese hijo, la formación de ese hijo, quita tiempo de la dedicación. A veces tenemos esta expresión, sí, le doy poco tiempo pero muy bueno. Es que a veces no alcanza solo con que sea un buen tiempo, si no hay un largo tiempo, ¿no? Hay una anécdota interesante que se cuenta, dice que un señor estaba en el medio del mar como un náufrago porque se le había hundido la poca barcaza que tenía y venía pasando un buque pesquero y lo levantó, dice, lo llevó arriba al barco, le dio lugar para que tuviera una ducha caliente y pasar del frío, le dio ropa seca y medicinas y todo, lo atendió perfectamente. Dice que bueno, llegó el momento de la cena, de la comida, y lo invitaron a sentarse a la mesa. Y entonces dice que todos los marineros recibieron una muy buena porción de comida y a él le sirvieron un vaso de agua, una galleta y un higo. Él se quedó pensando qué había pasado y uno de los que estaba al lado lo palmeó y le dijo, no sabés lo bueno que es esa galleta porque el cocinero que nosotros tenemos es un especialista en eso. Y él pensó para sus adentros, no me interesa tanto la calidad, yo necesito en este momento cantidad porque me estoy muriendo de hambre. Y a veces pasa de que nosotros creemos que con dedicarle un corto tiempo, aunque sea de muy buena calidad, no alcanza porque necesita mucho más tiempo para eso. Entonces la primera cosa que surge de aquí, que instruir significa dedicar. La segunda cosa que instruir implica educación. Instruir al niño en el camino no significa tratar de cambiarle su personalidad. O sea, tenemos niños hiperactivos, tenemos niños muy tranquilos, tenemos niños muy inteligentes, muy rápidos, tenemos otros con menos de esas capacidades. Cada uno tiene su personalidad. A esto significa que cada uno también viene acompañado con dones especiales. Vieron que hay niños que son especialistas, agarran una hoja de papel y empiezan a pintar y uno se sorprende. Y otros a veces no lo pueden hacer. Otros tienen talento para la música, otros tienen talento para las matemáticas, rápidamente aprenden, otros leen muy rápido. O sea, cada niño tiene un talento especial, a lo cual el padre y la madre debe descubrir y debe trabajar sobre esos talentos para que justamente sea potencializado en eso. Tal vez alguno ha pasado por esta situación. Uno tiene un papá abogado, o un papá pastor, o un papá médico, o un papá enfermero, un papá bombero, y quiere que el hijo sea exactamente eso. Y vieron que a veces ahí uno se reúne con algún amigo y dice, no, yo ya tengo 3 carreras estudiadas. Lo que pasa es que mi viejo era abogado, entonces quería que yo fuera abogado. Y bueno, dice, yo hice la carrera, pero después como a mí me gustaba la arquitectura, dice, soy arquitecto. Pero después cuando empecé a construir no me gustó mucho y ahora soy profesor de matemática. Y uno dice, qué cambios, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso, con descubrir tempranamente
cuáles son los dones y talentos que nuestros hijos en la pequeñez tienen y a los cuales nosotros debemos incentivar y motivar. La dedicación es importante y la educación también es sumamente importante. O sea, debemos darle a ese niño todas las posibilidades de desarrollar su potencialidad, con lo que viene incorporado, con lo cual Dios nos lo regala. O sea, cuando Dios nos da un hijo es un regalo, viene incluido su potencial y nosotros tenemos la responsabilidad de educarlo y de darle esa salida. La tercera cosa que implica dedicación, educación, y lo tercero, ejemplo. Y quizás esta sea una parte fundamental, dedicarle tiempo, guiarlo en su educación, llevarlo. Y déjenme un detalle más en educación. Cuando estoy hablando de educación, estoy hablando, por supuesto, di por sentado, tal vez equivocadamente, que la primera instrucción que estamos dando es la instrucción bíblica. O sea, si queremos tener un hijo realmente comprometidos con valores sociales realmente serios y buenos, como esperamos en una sociedad, la instrucción bíblica es fundamental. Y viene acompañado, por supuesto, la otra instrucción. El tercero, le decía, ejemplo. Instruir al niño depende mucho del ejemplo que nosotros como padres le damos. No es suficiente solamente decir cosas si nosotros hacemos cosas diferentes o contrarias. Muchas veces nosotros declaramos ciertas cosas que después nosotros mismos no cumplimos o no hacemos, a lo cual nuestros hijos están viendo y están interpretando. O sea, papá dice una cosa pero hace otra, y ese ejemplo queda también grabado y finalmente muchas veces ese niño practica las mismas cosas. La verdad es que las nuevas generaciones, las que tenemos hoy en estos días, no quieren oír tantos sermones acerca de qué o cómo conducirse en la vida. Lo que quieren ver en nosotros son hechos prácticos, ejemplos prácticos. O sea, papá dice que esto es blanco y realmente es así. O sea, no puede haber una tonalidad diferente, porque realmente eso refleja y trae una confusión dentro de la enseñanza que le damos a nuestros hijos. Debemos tener mucho cuidado con los mensajes contradictorios que muchas veces damos. A veces sin querer o tal vez sí consciente, damos un mensaje contradictorio. Ninguna enseñanza, por muy buena que sea, tendrá la fuerza y el poder del testimonio de la vivencia, o sea, de lo que realmente nosotros hacemos. Dice el dicho, lo que eres habla tan fuerte que no puedo oír lo que dices, ¿no? A veces es tan contradictoria la situación que confunde al niño. Por eso es importante que actuemos con responsabilidad. Nuestro cristianismo debe verse claramente. O sea, nuestra convicción, nuestras actitudes acerca de que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador y que creemos en su palabra, todo eso debe ser más que un dicho, debe ser un ejemplo vivido para que ellos realmente nos entiendan y también sean conducidos en el camino. 3 cosas entonces: dedicación, educación, ejemplo. La pregunta que viene siguiente es, ¿en qué debo instruirlo? Y en esto me meto directamente en la Escritura, por supuesto. La Biblia nos ordena claramente a los padres instruir, educar a nuestros hijos, inculcarle las enseñanzas y las instrucciones que el Señor. Esa es nuestra primera responsabilidad. La segunda tiene que ver que dentro de la crianza de nuestros hijos también debemos darles elementos prácticos para enfrentar la vida. Porque llegará un momento, por supuesto, de que ellos saldrán a la vida y tendrán que enfrentarse con eso. La iglesia, la responsabilidad de la iglesia a través de los maestros de escuela dominical, a través de los diferentes líderes que actúan teniendo actividades discipulares o aún en juegos, pero que llevan a la enseñanza y al conocimiento, es un apoyo ideal.
pero no lo es todo. O sea, como padres no podemos descansar en la educación que solo la iglesia puede dar, porque son muy pocas las horas. Recuerden el primer punto, tiempo. O sea, no alcanza el poco tiempo que nosotros como iglesia le damos para que la educación de sus hijos, de nuestros hijos, sea la completa. Por eso debemos tomar tiempo y entregarnos a nuestros hijos. Si pensamos en los objetivos de los cuales la iglesia debiera inspirarse o debiera inspirar a la familia, es a motivar a que el complemento a lo que la iglesia hace es el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos en nuestra casa, en la lectura de las Escrituras, en la oración, en los consejos prácticos, ¿no? En la explicación clara y cabal de lo que es las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué significa? El texto sigue, ¿qué significa en su camino? O sea, voy llegando ya ahí al final del texto y acá empieza a abrirse un poco más este tema donde yo decía de que si bien es el texto más recitado, por ciertos momentos hay un dilema, una confusión. Yo hice todo esto, pero no funcionó. Entonces, ¿qué es exactamente lo que pasa? ¿Qué significa en su camino? Durante mucho tiempo escuchamos que si instruimos a nuestros hijos en el camino de Dios, esto significa la lectura de la palabra, la asistencia a los cultos, la escuela dominical, el niño no se apartará. Una mejor traducción del texto sería, y aquí viene quizás la clarificación, es comience o inicie al niño en el camino. La instrucción aquí tiene un pequeño giro, que comience, que instruya, que inicie. O sea, estamos iniciando al niño en el camino, en el conocimiento de Dios. La idea del versículo expresa de manera positiva que significa que no se apartará del camino que el Señor trazó para nuestro hijo. Pero hay una postura negativa, una posición negativa. Si crías a tus hijos de manera que le permite seguir sus deseos naturales, egocéntricos, caprichos, saliendo con la suya siempre, entonces vas a crecer y será, como decía Spurgeon tomando a Salomón, un perfecto necio. ¿Por qué? Porque no lo hemos inculcado correctamente. En otras palabras, el versículo es un estímulo para criar a nuestros hijos. Inicie, no abandone, dedique tiempo, sea ejemplo, enseñe con los ejemplos. De esa manera, el niño debe ser entrenado en la forma en que deba andar, ¿no? Trazando los caminos sobre principios bíblicos. O sea, eso dará como garantía, dice, no se apartarán del camino y será prosperado en sus dones y habilidades. Les dije que primeramente hay una exhortación que concluye ahí. Ahora viene la promesa, que es lo que todos anhelamos y deseamos. Y la promesa dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Criar y formar a un hijo del contexto de que Proverbios presenta, significa que siempre la Biblia será la base sustancial para esa crianza. Esto es fundamental. O sea, la promesa se va a dar cuando realmente nosotros en la instrucción pongamos como primera base de sustento las Escrituras. Y aquí voy a un pasaje muy conocido de el apóstol Pablo al joven Timoteo, refiriéndose a su madre y a su abuela, Eunice y Loida. Recuerda aquel pasaje, 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Y acá hay tres cosas. Mire, Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez, o sea, se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado, segunda cosa, sabiduría para recibir salvación que viene por la fe en Cristo Jesús. Y la tercera cosa dice, toda la Escritura es inspirada y es útil para enseñarte la verdad de lo que debes hacer, lo que está mal en nuestra vida, y nos corrige aun cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto.
Y concluye de que el niño, después de esta base, evidentemente va a enfrentar una nueva realidad social cuando salga a la calle. Y ahí entonces el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, da la certeza de cómo debe ser la cuestión. Y dice, más bien, oren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados, acá viene la cuestión, estén siempre preparados para responder a todo aquel que pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, la formación terminará dando como resultado de que tendremos una respuesta exacta de por qué creo lo que creo. Tiene que ver, otra vez, no solo con conocimiento, sino con práctica. De eso es lo que hemos estado hablando en este tiempo. La Biblia nos dice que los hijos son un don de Dios o una herencia, según la traducción de la palabra, y realmente ese consejo adecuado que Salomón da respecto a iniciar la instrucción, iniciar la enseñanza, para que cuando llegue a esa edad realmente sea un hijo bien formado. Si usted va a las referencias de las Escrituras, se va a encontrar con que cuando Moisés va guiando al pueblo que va a llegar a la tierra prometida, le da instrucciones, le da enseñanza respecto a cómo debían formar a los hijos que iban a enfrentar una nueva tierra. Entonces, cuando usted va al tradicional pasaje de Deuteronomio 6, 7 y 9, dice, esta es la enseñanza, les enseñarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tu puerta. Fíjese lo del principio, dedicación. Esto es lo que le enseña Moisés a quienes van a entrar a la tierra prometida. Dice, esta es la manera en que debes formar a tus hijos. Debes dedicar tiempo enseñándole. Cuando camines, cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. Otra vez, recuerde, no es solo tiempo, corto tiempo de calidad, sino prolongación en el tiempo. O sea, Moisés hizo una minuciosa enseñanza profunda porque estaba preocupado de que cuando entraran a la nueva tierra pudieran perder la orientación y el sentido y perder a los hijos. 3 cosas esperaba Moisés de que pasara con los hijos de Dios. La primera dice, habitar en la tierra de manera segura, Levíticos 25, 18. De que les fuera bien en la tierra que fluye leche y miel, Deuteronomios 12, 28. Y que Dios bendijera esa tierra la cual iban a poseer en Deuteronomios 30. ¿Cómo podemos enseñarle entonces a nuestros hijos el carácter de Dios y no solo mandamientos? O sea, no solo lectura, sino cómo entender o cómo vivenciar o vivir el carácter de Dios en su vida. Lograr que nuestros hijos conozcan y entiendan los mandamientos es tarea que requiere perseverancia de todos los días, mucho tiempo. Y acá les recuerdo Susana Wesley, 20 años dedicó a la formación de sus hijos. Y dice la historia que aun cuando ellos eran grandes, iban a pedir consejo de su madre. Eso es lo más importante que debemos darle a nuestros hijos en estos tiempos que corren. En síntesis, para ir concluyendo en esta noche, nuestros hijos puedan ver a Dios, la razón por la cual el padre y la madre están felices. Pueden ver la razón por la cual los padres dedican tiempo, porque realmente dan lo mejor de sus vidas, no solo porque los aman, sino porque quieren también ver que ese futuro sea prolongado a través de los tiempos. Concluyo en esta noche de la siguiente manera. En la traducción común que acabamos de leer, instruye al niño en el camino que deba seguir y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, deberíamos cambiar una parte de la frase y leerlo de esta manera.
inicie al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, comience a hacer la tarea desde el principio, desde el primer día, desde el vientre de la madre. Comience a hacer la tarea. Proverbios 22:6 no puede ser utilizado finalmente para un castigo contra los padres porque los hijos fracasaron. Y ahí es donde quiero concluir. Por eso digo, muchas veces este versículo fue mal entendido en función de que se utilizó para castigar a alguien porque los hijos no salieron como debían salir. Y eso tiene que ver de que la culpa no recae porque el versículo estuvo mal aplicado, sino porque no dimos todo lo que necesitábamos dar. Dedicación, enseñanza, ejemplo, iniciarlo en el camino. ¿Y por qué el iniciarlo? Porque finalmente ellos deberán enfrentar por sí mismos, deberán arrepentirse para que sus pecados sean perdonados, deberán aceptar a Jesús como Señor y Salvador para que realmente sus vidas también sean bendecidas por Dios. O sea, la responsabilidad termina justo en el límite en que ellos comienzan a caminar su nueva etapa. Y eso requiere entonces de que nosotros con toda conciencia dediquemos tiempo, educación y ejemplo. Y de esa manera entonces veremos resultados en la vida de nuestros hijos. Es importante de que conozcamos las Escrituras para poder enseñar correctamente a nuestros hijos. Y entonces también veremos que esos resultados en el largo plazo se verán. O sea, Susana Wesley tuvo el privilegio de ver a sus hijos haciendo una tarea evangelística monumental que la historia hasta el día de hoy la percibe. Pero fue tiempo dedicado. Decía, luchó contra todo para lograr de que eso sucediera. Así que no olvide, instruir, guiar, iniciar a nuestros hijos implica dedicación, educación y ejemplo. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Señor, gracias por el privilegio de permitirnos en esta noche poder abrir tu palabra y considerar un versículo tan conocido por nosotros y tantas veces aplicado, Señor, a nuestras vidas, y a veces de manera liviana, sin considerar de que realmente requiere de estos elementos que hemos mencionado. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que educarlos, desarrollar el potencial de sus dones, de sus capacidades, de sus conocimientos, y también por sobre todas las cosas debemos ser ejemplos para ello. Por eso, Señor, gracias por los hijos que nos has dado, gracias por los nietos que nos has dado. Pedimos, Señor, que podamos ser capaces y conscientes de instruirlo, de enseñarles, de iniciarlos en tus caminos, para que el resultado, la promesa que está allí mismo, cuando sean grandes, Señor, no se aparten de tu camino. Por todas estas cosas te damos gracias, bendecimos tu nombre y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra.